Mañana, se los decíamos, al inicio Cabildo Abierto presentó una nueva versión del proyecto de ley de reestructuración de deudas. Esta nueva iniciativa introduce el concepto de deuda justa, una suerte de límite a la hora de resolver judicialmente la cifra de reestructuración. De no haber avances parlamentarios para la aprobación de este nuevo texto, el partido liderado por Guido Marini Ríos va a iniciar una recolección de firmas para convocar a un plebiscito. Vamos a hablar sobre qué implica esta nueva propuesta y para eso recibimos aquí en estudios al senador Guillermo Domenech. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por venir. Empecemos en líneas generales presentando la iniciativa. ¿En qué innova esta propuesta? Bueno, como ustedes saben, nosotros entendemos que hay un grave problema en nuestra sociedad que es el del endeudamiento, ¿no? Hay pocos datos objetivos, pero uno de ellos es precisamente uno que brindó el presidente del Banco Central, de que hay más de 630.000 personas consideradas incobrables por el Banco de la República. Anda circulando la información de que en el clearing de informes hay alrededor de 1 millón de personas con inscripciones en el clearing, que genera muchas dificultades a la hora de contratar. Y hay un informe de una consultora, creo que la consultora Exante, que habla que en Uruguay hay una masa salarial de alrededor de 19.000 millones de dólares y que un cuarto de esa masa salarial lo destinan nuestros compatriotas a cancelar o amortizar deudas por préstamos de consumo, ¿no? Entonces eso nos da el panorama de que hay un problema y en función de eso nosotros presentamos un primer proyecto. Creo que la gente sabe de que ese proyecto obtuvo aprobación en comisión, luego sorpresivamente en el Senado fue rechazado y eso nos indujo a buscar solucionar algunos defectos que sí que le notábamos al primer proyecto y esa es la razón de ser de este segundo proyecto, cuyo corazón yo diría que es un corazón doble, ¿no? Por un lado, introduce el concepto de deuda justa que usted mencionaba. Yo en un principio entendí que la deuda justa debía ser una deuda actualizada de conformidad con las normas del decreto ley 14.500 más el 6% de interés anual. Es una vieja forma de actualizar deudas vigente en nuestro derecho, pero luego se nos recomendó utilizar elementos más modernos, reducir la deuda esa a unidades indexadas y actualizarlo a una tasa efectiva anual del 2%, por concepto de intereses, moras, recargos, etcétera, ¿no? Ahora podemos entrar en los pormenores de los detalles del proyecto. Recordemos mínimamente cómo había sido la historia hasta ahora. Ustedes habían trabajado ese proyecto en comisión, ese proyecto, el proyecto original, ese proyecto iba a ser votado en el plenario, a último momento se resolvió por parte del oficialismo, el Partido Nacional dio marcha atrás con la iniciativa, eso generó mucho malestar y a partir de ahí empezaron a negociarse. Por un lado, el Partido Nacional iba a hacer una propuesta propia para ver si lograban generar consenso con ustedes, esa propuesta nunca no apareció de momento, y por el otro lado el Frente Amplio también trabajó en una iniciativa recogiendo lo que ustedes habían presentado. ¿Por qué entendieron que era necesaria una nueva versión del proyecto que ustedes habían presentado y no trabajar, por ejemplo, junto a la iniciativa del Frente Amplio? Bueno, porque nosotros lo que pretendemos es una solución de consenso de todo el sistema político. Entonces nos pareció mejor presentar nosotros la propuesta y que no estuviera identificada como una propuesta, yo diría, de una sociedad nuestra con el Frente Amplio, que podía generar rispideces en la coalición. O sea, fue con ese ánimo de generar un ambiente que, todo el sistema político pueda decir estas ideas nos parecen bien o no nos parecen bien y hay que modificarlas. Y es con ese ánimo que nosotros... Porque nosotros efectivamente... ¿Les incomodaba presentarlas con el Frente Amplio? Bueno, no es que nos incomodara a nosotros particularmente, sino que nos parecía mejor, ya que nosotros habíamos sido los impulsores de esa solución, que fuera una solución propuesta por nosotros y que le facilitara al Partido Nacional y al Partido Colorado plegarse a la misma. Porque en el Frente Amplio también hay sectores que no
que no son proclives a la solución que nosotros proponemos, eso lo sabemos, pero mayoritariamente pensamos que sí, que puede haber muchos votos a favor de una solución a esta problemática. Hay algunos puntos que han sido cuestionados, pero por ejemplo en el artículo 2 del proyecto, donde se habla de quiénes pueden acceder, ¿no? Sí. Quiénes están legitimados para iniciar cualquiera de los procesos mencionados en el artículo primero, justamente esta reestructuración de la deuda, dice que pueden acceder las personas que tengan, por ejemplo, una vivienda que no supere están en unidades indexadas, pero llevadas a dineros de hoy, $200.000. Que no sean titulares... $240.000. Ahí está, bueno, $240.000. Que no sean titulares de autos o vehículos que tengan un valor superior a $20.000 aproximadamente. Y además que perciban ingresos anuales líquidos que, haciendo las cuentas, serían unos 115, 120.000 pesos por mes. Son altos los topes, ¿no? Es decir, se atiende a una población mucho más grande que la que uno puede pensar que estaría complicada para pagar deudas. Bueno, en realidad no, porque mire, justamente una de las críticas que se hizo al primer proyecto era que justamente los topes eran muy bajos y por eso prácticamente los duplicamos, porque tenemos que reconocer que lo que le ha dado fortaleza a la sociedad nacional es una extendida clase media, ¿no? Entonces pretendemos que la clase media pueda ampararse en este tipo de soluciones, que además no es absolutamente novedosa. En el derecho comparado, las personas que diagramaron este proyecto de ley, que fueron numerosísimas, la doctora Balfre, la doctora Helbling, la doctora Zafir, que fue fundamental, el doctor Williman, el escribano Blengio, bueno, y otros profesionales, algunos de ellos nos indicaron que era bueno proteger a esa clase media, y a nosotros nos pareció que es así, hay que evitar que esa clase media caiga, ¿no? Porque estamos en un fenómeno de caída de la clase media que mucho nos preocupa, y fue por eso que elevamos los topes. La doctora Zafir igual cuestionó un poco, ¿no? Dijo que era muy ambicioso este proyecto. Sí, me han comentado, yo no la escuché, pero me han comentado que, como todas las cosas, ¿no? Es una solución que obviamente que es opinable, pero que nosotros creemos que tiende a favorecer la solución de un problema grave que vive nuestra sociedad, ¿no? Ahora, usted dice que presentan ustedes la propuesta porque eso podía incomodar entonces al Partido Nacional o al Partido Colorado, como ustedes originalmente le habían presentado, que se mantenga así y que no se tenga que votar un proyecto del Frente Amplio. Lo que escuchaba decir en Doble Clic en Del Sol al senador Charles Carreras el día de ayer, es que el razonamiento que él hace, por lo pronto, la lectura que él hace es toda la contraria. Cabildo tenía casi acordada la propuesta junto con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio, según usted mismo dijo en su momento, presenta un proyecto que es una pequeña modificación de lo que usted de lo que ustedes habían presentado. Usted mismo lo decía, eran 4 artículos más en relación a la propuesta original y no parecía haber un impedimento para que se votara ese proyecto. Sin embargo, presenta un proyecto totalmente distinto que lo que hace es inhabilitar que se encuentre un consenso en torno a esa propuesta. Y lo que dice Charles Carrera es, acá Cabildo está buscando un perfilismo con su proyecto. Bueno, siempre se nos acusa de perfilismo, o sea que no es una acusación novedosa. Mire, lo que sucede es que uno comienza a trabajar en un tema y le va encontrando aristas distintas. Y bueno, justamente Scorza mencionaba algo que es cierto, nosotros elevamos los topes porque se nos observó de que era bueno de alguna forma proteger a la clase media, que también ha sido víctima de todo este fenómeno, y a nosotros nos interesa mucho que esa clase media no decaiga. Pero está lejos de nuestra intención el perfilismo o proponer algo que no pueda ser aprobado por el resto del sistema político, porque nosotros somos muy conscientes que tenemos el 11% del Parlamento, o sea que necesitamos, sin lugar a dudas, de que otros partidos y otros sectores políticos apoyen esta solución y lo vean como algo necesario. Así que, bueno, el proyecto ha sido presentado la semana pasada y nosotros estamos dispuestos, hoy tenemos una reunión de la Comisión de Constitución y Legislación, a escuchar opiniones y a efectuar las modificaciones que, mientras no desvirtúen el sentido del proyecto, obviamente que vamos a tener que aceptar alguna sugerencia que se nos haga desde otros sectores políticos. Pero lo cierto es que tenían una propuesta casi acordada
y ahora se arranca de cero la negociación. No, porque el proyecto básicamente tiene el mismo esquema, ¿no? El proyecto no es un cambio radical, porque, por ejemplo, otra solución podría haber sido elaborar algún mecanismo automático de refinanciación. ¿No? Decir, bueno, por ejemplo, yo qué sé, los que están en esa situación económica pagarán el 25%, les estoy diciendo una cifra cualquiera, ¿no? El 25% de la deuda y con eso se dará por cancelada. Bueno, nosotros buscamos un mecanismo que de alguna forma permitiera a los deudores pagar y a los acreedores cobrar, porque nosotros creemos que es importante que el acreedor cobre. Pero, ¿qué pasa? En el Uruguay, porque esta es otra cosa importante del proyecto, hay que fijarle un tope a las tasas de interés. ¿No? Tenemos una ley de tasas de interés que le permite a los prestamistas fijar casi unilateralmente las tasas de interés. Y la prueba está que desde que nosotros presentamos estos proyectos las tasas de interés vienen bajando, ¿no? O sea que nos da la impresión de que hay una manipulación de estas tasas que es inadmisible. Entonces pensamos que una buena solución era idear algún mecanismo que topeara los intereses. Y en ese sentido nos pareció muy lógico una propuesta que nos hizo el economista Kenneth Coates, que nosotros básicamente estamos recogiendo en el proyecto, de vincular los intereses a cobrar por los prestamistas a las tasas que acepta pagar el Uruguay por su deuda externa, ¿no? Y entonces en uno de los últimos artículos nosotros prevemos que las deudas en moneda nacional tendrán un tope máximo de 4 veces lo que paga el Uruguay y en caso de ser en dólares de 3 veces. Que es bastante menos, me da la impresión, de las tasas de interés que uno puede encontrar hoy en plazas, sobre todo para créditos de consumo. Yo le diría que hoy es algo menos de las tasas, no es radicalmente menos, pero es algo menos que las tasas que actualmente están cobrando, porque han venido reduciéndose las tasas. Se ve que el sistema financiero advirtió de que estaba generando una bomba que podía estallar en cualquier momento, ¿no? Pero nos parece que bueno que la legislación intervenga en ese aspecto, poniéndole coto a tasas de interés que en algún momento fueron absolutamente abusivas, ¿no? Porque llegaron hasta el 200% en un país donde la inflación hace añares que no supera el 10%. Entonces nos parece que es bueno que exista un límite objetivo en esa materia. Pero no va una cosa necesariamente con la otra, podría fijarse sin operar sobre las deudas. Bueno, sí, es cierto, se podría modificar la ley de tasas de interés sin necesidad de incluirlo en este proyecto, pero a nosotros nos pareció bueno resolver no solo el tema de la fiebre que da la enfermedad, sino tratar de abordar una solución para la enfermedad que yo creo que la causó justamente esa ley que permitió que prácticamente el sistema financiero fijara a piacere las tasas, ¿no? Uno de los argumentos que se han escuchado en torno a este tema es que está el temor o la advertencia de que si las condiciones para la reestructuración de deudas o para los tipos de intereses que se pueden cobrar para un préstamo de este tipo son demasiado restrictivas, se deje de prestar el dinero por lo pronto para determinadas poblaciones que son las más vulnerables y que terminen yendo, si se quiere, al mercado negro a conseguir ese financiamiento. Bueno, siempre que se pretende poner un límite a algo, las personas que se sienten limitadas le ponen alguna objeción. Pero yo le diría que con el actual sistema ya hay una multiplicidad de prestamistas, entre ellos los famosos colombianos, ¿no? Que al parecer prestan y pretenden ejercer la cobranza de manera gangsteril. O sea que el actual sistema ya ha dado lugar a un sistema paralelo de préstamos y de financiación que si no es delincuencial, borda lo delincuencial. Eso está pasando acá en Uruguay. Y bueno, es lo que uno lee en los diarios, ¿no? ¿Están identificados estas personas? ¿Se sabe quiénes son? Bueno, la verdad que uno ha escuchado la noticia, yo no estoy en el medio policial, ¿no? Pero la noticia es de público conocimiento, de que existiría una banda que la identifican como los colombianos, que apremia a los deudores para el cobro de las cuotas de amortización de sus préstamos, que además parece que se deben amortizar día a día o cosas por el estilo, ¿no? Ahora, en el fondo hay un problema de hay gente que no tiene una educación financiera. No digo que sea que todo el mundo esté en este problema por eso, pero evidentemente eso existe también.
No, yo pienso que es muy importante el problema. Exacto, hay un problema de educación financiera. Hay mucha gente que solventa su consumo en base a préstamos. Y ese problema, es decir, va a salir esto y inmediatamente va a estar generando, si no se afecta las causas, va a haber al otro día gente que va a empezar a entrar al mismo círculo, digamos. Este problema, mire, usted sabe que yo el otro día estaba leyendo, soy muy aficionado a la historia, ¿no? Este problema está presente en la historia de la humanidad desde muy antiguo. Ya la polémica entre Catilina y Cicerón tenía como base ese problema, ¿no? En el Renacimiento tenemos obras como El avaro de Molière y El mercader de Venecia. Días pasados yo recordaba con algunos periodistas una película muy interesante que se hizo sobre El mercader de Venecia con Jeremy Irons y Al Pacino, ¿no? Y es un problema recurrente, ¿no? Cuando Catilina se enfrenta a Cicerón, Catilina representaba a la plebe. Y Cicerón representaba a los prestamistas y a los latifundistas. Y Cicerón obtiene, todos sabemos que era un gran orador, obtiene una victoria política y se derrota a Catilina. Pero detrás de Catilina, ¿quién estaba? Estaba César. Y César termina con la República, le da a Roma 4 siglos más de prosperidad. Y resuelve el problema del endeudamiento y de la concentración de la tierra en manos de los prestamistas, ¿no? Así que sí será antiguo este problema, pero bueno, eso yo creo que el conocimiento de la historia nos ayuda a reconocer que lo dice Abercon es muy cierto, pero eso no quita que uno tenga que intentar resolverlo, por lo menos intentar resolverlo y de la mejor y más pacífica forma, ¿no? Cambiamos de tema. Según se ha manejado por lo pronto informalmente, usted fue de los que en esa reunión de la mesa política de Cabildo Abierto tenía la postura de irse de la coalición. ¿Eso es así? Sí, es cierto, es cierto. ¿Y cómo fue esa discusión? Bueno, yo le diría que la verdad que el cese de la ministra Morera nos cayó muy mal por la forma en que el mismo se dio, porque en todos los anteriores ceses de ministros se consultó al partido y se dejó que en la órbita del partido se procesara la decisión de aceptar o no la renuncia del ministro. En este caso no, fue una especie de úcase que nos cayó y realmente a mí me pareció objetable la forma del cese y aparte de eso no podemos ignorar que Cabildo Abierto es distinto al Partido Colorado y al Partido Nacional. Por eso los que estamos en Cabildo Abierto provenimos de todos los partidos, del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado. Yo provengo del Partido Nacional. Y encontramos en Cabildo Abierto un canal de expresión de ideas que estaban soterradas, ¿no? En el Uruguay se ha producido una especie de división entre los que creen en el estatismo y los que creen en la libertad de empresa prácticamente sin límites. Y Cabildo Abierto pretende seguir una línea media, ¿no? Nosotros no tenemos esa confianza ilimitada que tienen los partidos tradicionales en que vengan las grandes empresas, hagan inversiones, se derrame y el Maya Oro empuje. No ha funcionado muy bien eso hasta el momento, a nuestro juicio. ¿Pero y cómo se enraba eso con las decisiones de la ministra Moreira? No, pero lo que pasa es que yo le diría que a mí no me molestó tanto el asunto en sí como la forma en que se trató a Cabildo Abierto. Pero hay algo que no termino de comprender. Usted dijo recién que en otras oportunidades trato con otros partidos, cuando el presidente expresó la voluntad de algún otro cese ministerial, ¿los partidos tuvieron la autonomía de aceptar o no el cese? No, pero se dio la oportunidad de discutir el tema en la interna de los partidos. Creo que lo que sí se da la oportunidad, que también la tuvo Cabildo Abierto, es conociendo la definición concreta del presidente de que el cese se va a concretar, cada partido podía definir quién iba a ser el sucesor, cosa que Cabildo Abierto también lo quiso dilatar, desoyendo el cese. Bueno, no es tan así, no es tan así. En realidad se dio una oportunidad de debate interno, porque ¿qué sucede? En el Uruguay tenemos un sistema híbrido
que la doctrina nunca se define si es un semiparlamentarismo o un semipresidencialismo, ¿no? Lo cierto es que el presidente tiene legítimamente la facultad jurídica de cesar a los ministros, pero los ministros tienen que tener apoyo político. Y en este caso, como nuestra Constitución no está pensada para un sistema político fragmentado como el nuestro, en este caso el apoyo político lo dan 5 partidos a los ministros. Entonces, no se puede ignorar que la legitimidad política radica en los partidos, ¿no? Esa es la apreciación que nosotros hacemos, y que entonces el tema tendría que ser discutido en la órbita del partido, y primero discutir si apoyábamos a la ministra Moreira o no en la órbita del partido. Lo que usted está queriendo decir es, así como el presidente le retiró la confianza, si se quiere, a Moreira y le pidió el cese, del mismo modo Cabildo Abierto le podía retirar la confianza al resto de los ministros del gabinete, y por lo tanto todo el gabinete quedaría sin apoyo político para mantenerse en el cargo. Fíjese lo que hubiera pasado en esta interpelación por el agua si nosotros no hubiéramos apoyado a los ministros. Hubieran caído. Pero en los hechos no logro entender del todo el razonamiento. En los hechos, bueno, no sé, claro, entonces. El presidente, ¿no? Y el resto de los partidos, porque había habido manifestaciones públicas bastante claras de integrantes del Partido Colorado y de otros partidos, no les parecía bien el modo en que había actuado la ministra Moreira, y les parecía una causa suficiente para pedir su cese. Usted sabe que a los 2 o 3 días hubo una sesión en el Parlamento y blancos, colorados y frente amplistas se trenzaron, ¿no?, en un debate sobre las designaciones a dedo en las intendencias. Hay alrededor de 2.200 designaciones a dedo en las intendencias. Sin embargo, el tema se soslayó, pasó desapercibido. No se le pidió la renuncia a nadie, ¿no? Todos los partidos políticos, si vamos al caso, han padecido del mismo pecado, y yo diría que multiplicado por 100. ¿Y Cabildo no venía a hacer algo distinto en ese sentido? Bueno, pero eso no quiere decir, la propia ministra ha dicho que analizando las cosas con perspectiva, con el diario del lunes creo que dijo, quizás hubiera hecho algo distinto. Lo que pasa es que, ¿no?, acá la criticábamos por eso, porque decíamos, lo que hizo no necesitaba el diario del lunes, estaba mal de primera, digamos. Bueno, mire, yo le voy a ser franco. Es como se ha venido actuando en el Ministerio de Vivienda, al parecer, tradicionalmente. Yo no me quiero pronunciar definitivamente sobre el tema, porque creo que Lozano, el actual ministro, va a hacer una investigación y bueno, y estaremos a las conclusiones de esa investigación. Siempre hay situaciones de excepción que uno tiene que atender. Usted me dirá, bueno, pero esta no era la situación. Es muy difícil a veces definir cuál es la situación de excepción que uno tiene que atender. Yo recuerdo que, por ejemplo, la justicia en algún momento ordenó que se le adjudicara una vivienda a una persona que no estaba en el orden de los sorteos, ¿no? Y hubo que hacerlo, ¿no? Usted me dirá, bueno, pero esta persona era militante de Cabildo Abierto o estaba vinculada a Cabildo Abierto. Bueno, pero no se le adjudicó porque fuera militante de Cabildo Abierto, sino porque se entendió que estaba en una situación de apremio. Lo que pasa es que la situación estaría habilitada para participar del sorteo, no para acceder directamente, de forma directa a la vivienda. No fue la única, ¿no? No fue la única. También está la empleada doméstica. Bueno, ex empleada doméstica, lo cual habla bien, ¿no? Porque generalmente los ex empleados puede ser que sean personas que están indispuestas, pero era una empleada doméstica, no era una terrateniente ni una persona de poderío económico. Pero hay reglas, sí, ¿no?, para hacer las cosas. El otro día, ahora que usted sacó el tema de las intendencias, que es cierto, en las intendencias suceden estas situaciones. La diferencia es que los intendentes tienen una autonomía que ahí ya es más difícil son electos, en fin, por la gente, ¿no? Es más difícil de solucionar. Lo que está mal y estamos todos de acuerdo. Lo que pasa que en el caso de la ministra Moreira, que en general casi todo el mundo coincide en que como actuó estaba alejado de la norma, más allá de su explicación, el que tiene la potestad para resolver qué se hace con los ministros es el presidente. Eso es como indiscutible, ¿no? Es indiscutible desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista político, porque los ministros tienen que tener respaldo parlamentario. Respaldo parlamentario.
O sea que se requiere una doble legitimación, una legitimación jurídica y una política. Está claro lo que dice, lo que se puede contraargumentar a su planteo es: a Moreira se le saca el apoyo por un accionar concreto que no fue bien leído por parte de los otros socios de la coalición. Cabildo lo que haría sería una represalia por eso y sacarle el apoyo a todos los ministros del gabinete, hayan actuado bien o hayan actuado mal, ¿no? Sería como un revanchismo por lo que le pasó a su ministra, pero no una definición política sobre cómo viene actuando cada uno de los ministros. Mire, lejos de mi ánimo está tomarme revancha de nada, porque acá estamos jugando con el interés de 3,5 millones de personas, de compatriotas, y yo siempre he dicho que Cabildo Abierto tiene la responsabilidad de darle estabilidad política al gobierno, porque de la estabilidad política del gobierno depende la tranquilidad de la gente común y corriente que ahora está saliendo a trabajar por las calles de Montevideo y del resto del país. Por eso, si le hubiesen sacado el apoyo a todos los ministros... Pero no quiere decir que nosotros lo hubiéramos hecho. Simplemente si hubiéramos hecho sentir que se necesita nuestro respaldo político, nada más que eso. Y si se hubieran ido, porque su postura era la de irse, ¿no? Sí. ¿No se generaba ahí una inestabilidad a nivel de gobierno? Bueno, pero también yo creo que es muy bueno que se vea que Cabildo Abierto tiene un perfil distinto. En ese sentido nos parece importante que se advierta que somos algo distinto. Ahí va. Justamente así se presentó Cabildo Abierto en el panorama político, algo distinto, que venía a cambiar viejas formas que habían caído, bueno, por ciertos vicios, en fin, que siempre hay. ¿Y cómo esa gente que votó a Cabildo puede ver que a las primeras de cambio una ministra importante de Cabildo usa la discrecionalidad para darle viviendas a gente que tiene vinculación con ella? La primera era trabajaba en el Diario de la Mañana, en el Semanario de la Mañana, después la ex empleada, luego una militante del sector de la diputada Nasmi Camargo. Y cuando es cuando eso toma estado público, se reafirma, da una conferencia de prensa donde lo volvería a hacer porque está bien, y el líder del partido le dice al presidente que se lo piense de vuelta. ¿Esa es la nueva forma? Bueno, mira, la nueva forma de actuar de Cabildo Abierto no se da por un caso aislado, ¿no? Porque somos 10 diputados, 3 senadores. También le proveímos al sistema político un ministro como Salinas, que creo que ha pasado a la historia como uno de los mejores ministros de salud pública del país. Y si yo admito que es un tema discutible, porque bueno, si tantas personas hacen hincapié en que no era la mejor forma de proceder, yo tengo que admitir, no puedo ser necio y admitir que por lo menos es discutible. Ustedes también admitirán seguramente la razonabilidad de mis argumentos, ¿no? Pero yo creo que este hecho aislado no caracteriza a Cabildo Abierto, ¿no? Y la conducta de Manini Ríos de desafiar al presidente, si es que puedo decir desafiar por no usar otra palabra, dándole una nueva oportunidad para que repiense su decisión, ¿fue una conducta adecuada? Bueno, yo pienso que sí lo fue, porque estaba en la línea de lo que yo pensaba, de que era políticamente necesario que se le diera a Cabildo Abierto la oportunidad de procesar en su interna el cese del ministro. ¿No hay una conducta un poco singular de Manini Ríos a la hora de convivir con la autoridad? Pienso en esto, en cómo actúa frente al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y cómo actuó también con Tabaré Vázquez cuando cuestionaba la justicia, y eso le costó también que Tabaré lo removiera como jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, miren, no hay ningún jefe político, ningún caudillo político, ningún conductor político que no tenga carácter. Yo creo que es una condición sine qua non de cualquier conductor político. Y evidentemente que Manini es una persona de carácter, pero es una persona también que entiende razones, y yo he conversado con él en decenas de oportunidades. Él consulta, o sea que no es la persona inaccesible e inflexible que se pretende presentar, ¿no? Y que no piensa lo mismo es José Luis Alonso, el ex director de ANCAP, que renunció y apuntó directamente contra... Sí, a mí me llamó poderosamente la atención, porque considero que el señor José Luis Alonso
es una persona inteligente, que conoce mucho del tema combustibles, y por eso nosotros lo propusimos para ANCAP. Él siempre tuvo diálogo con nosotros. Nos llamó la atención la forma intempestiva en que salió a los medios. Porque... Vamos a repasar precisamente lo que decía, por si alguien se perdió el programa del viernes, cuando precisamente el ahora ex director de ANCAP, José Luis Alonso, ex integrante de Cabildo Abierto, hablaba a propósito de su salida. Vamos a escuchar. Alonso, cuando usted hace esta salvedad de que en Cabildo Abierto como que no quiere generalizar, ¿no? Que no todas las personas son iguales, y cuando Leo le preguntaba de este tema de que hay que acatar órdenes, ¿estaba hablando concretamente de la figura de Guido Manini Ríos, puntualmente sobre él? En mi caso, hay 3 figuras que pronunciaron pretendiendo que no opinara. 3 figuras. Una de ellas es la que usted mencionó. Esa es la realidad. Después quiero agregar algo más, que siento que he sido engañado en mi buena fe por un mecanismo de construcción de un mito adornado de caudillismo, y que es muy riesgoso, ¿verdad? Es muy riesgoso para la sociedad toda, y es muy riesgoso para la gente que, como yo, actué ingenua e incautamente creyendo en un modelo. Y siento desilusión de no haber tenido la fuerza desde adentro para retomar ese rumbo que es en el que yo creí, y que estoy seguro, y lo puedo demostrar por los conceptos que recibí y las adhesiones en cuanto al proceder, que una muy buena parte, y no quiero ser dueño de la verdad y decir una mayoría, pero así lo considero, es lo que buscan. Volver a lo que se promovió inicialmente. Un mito revestido de caudillismo. Bueno, realmente nadie le prohibió al señor José Luis Alonso expresar su opinión sobre los hechos que se estaban discutiendo. 3 personas menciona él. No. Pero Bueno, ¿cuál es el problema? Fue público que el diputado Perrone dijo que lo iba a denunciar a la Corte Electoral, ¿no? Claro, lógico. Pero ¿qué pasa? El señor Alonso es director de un ente autónomo. El artículo 77, inciso 4, prohíbe las declaraciones políticas. Lo que se le quiso hacer entender a Alonso es que él no podía hacer declaraciones políticas. Pero decir que hay que acatar al presidente es una declaración política. Y para mí es claramente político. Eso es claramente político. Está llamando a respetar la Constitución, digamos. Bueno, pero es una declaración política. Además, él hizo otras consideraciones que no correspondían a un director de un ente autónomo, porque lo prohíbe el artículo 77, inciso 4. Pero ¿cómo va a ser incorrecto acatar al presidente de la República? No es que no sea correcto o incorrecto, es que es una declaración política. Eso es lo que está prohibido. No se puede hacer política desde los entes autónomos. Habría que definir qué es hacer política, porque en realidad en ese momento lo único que está diciendo es que estoy de acuerdo en acatar al presidente de la República. Y perfecto, pero... Es de nuevo el vínculo con la autoridad un poco cuestionado. Bueno, yo la verdad que entiendo que eso es una declaración de carácter político. Estábamos ante un acontecimiento de carácter político. Me parece que un director de un ente autónomo no tiene que intervenir en un asunto de esa naturaleza. Parece discutible. Por lo menos. Usted sabe que eso sí que a mí no me parece discutible, pero bueno, sí, no le voy a prohibir a usted que opine lo contrario. La norma constitucional dice las cosas que no puede hacer, sí. Y no está descrito este tipo de manifestación. ¿Usted escuchó algún juez, algún militar, algún policía hacer una declaración de esta naturaleza? ¿No? Bueno, tampoco habíamos visto a ningún ministro que se resistiera a renunciar durante más de 24 horas. No, pero sí. Por ejemplo, ahora el comandante del Ejército, en el último discurso que dio, habló contra la reforma de la seguridad social. Me parece mucho más político muchísimo más que esto que dijo Alonso, que dijo hay que acatar lo que decretó el presidente. Bueno, a mí la verdad que me dio la impresión de que él estaba incurriendo en una actividad política que no le corresponde a un ente autónomo, y en ese sentido creo que lo que dijo Perrone es correcto, y estaba en esa línea.
Él cometió otro error, que me da la impresión que cuando uno está en un grupo político, si tiene una opinión particular sobre una actitud del grupo o de alguno de sus integrantes, en primera instancia uno tiene que, en la interna del partido, tiene que plantear esa discrepancia. Y él nunca planteó ninguna discrepancia en la interna del partido. ¿Y lo dejaban plantearla? Mire, yo atiendo a todo el mundo. Creo que muchos periodistas me llaman porque debo ser de los pocos que atiende todas las llamadas. Si él me hubiera llamado, me hubiera mandado un mensaje de WhatsApp o lo que sea, hubiéramos hablado. Cuando se produjo esta intervención de Alonso, él presentó una carta que nosotros no contestamos inmediatamente porque lo que queríamos era aquietar las aguas, actuar con tranquilidad y esperar a poder contestar con más elementos de juicio, ¿no? Pero bueno, él intempestivamente decidió renunciar. Yo lo lamento, pero sobre todo lamento que haya tomado esta actitud agresiva que me ha llamado la atención porque ha sido bastante solitaria en Cabildo Abierto, ¿no? Él hablaba, de hecho, de que había gente que pensaba como él que no lo expresaba públicamente. ¿Ustedes han notado que a partir de lo que ocurrió ha habido conformidad interna sobre cómo usted se sabe manejó que la ha cúpula? sido una situación infeliz para nosotros, sí, tengo que reconocerlo, pero de una situación infeliz a veces uno extrae cosas positivas y yo creo que este ataque tan generalizado a Cabildo Abierto creó también mucha unidad, porque nos sentimos amenazados, nos sentimos acosados y eso generó unidad en la interna de Cabildo Abierto. ¿Y la renuncia del diputado Eduardo Lust puede ser un indicador más para mostrar que de alguna manera dentro de Cabildo Abierto hay poco espacio para quien piensa diferente a Manini Ríos? Mire, yo justamente cuando estábamos hablando yo me acordé de Lust. Fíjese lo curioso de este tema. Lust se sigue sentando con los diputados de Cabildo Abierto. Se saluda conmigo, tenemos un trato social absolutamente correcto y eso demuestra cuál es el espíritu de Cabildo Abierto, ¿no? Porque nosotros, quizás alguien pensó, no, entonces ahora Luz no se puede ni acercar a los diputados de Cabildo Abierto o a los senadores de Cabildo. No. Luz tiene un relacionamiento social absolutamente correcto y yo diría que hasta político muy correcto con nosotros, porque se aceptan las discrepancias en Cabildo Abierto. Me llegó un texto que circula, o por lo menos así me lo hicieron llegar como un texto que circula en redes de Cabildo. Se lo quiero leer a ver si usted se siente identificado con ese texto. Dice: gracias Guido, pusiste a la gente por encima de todo, bancaste hasta la provocación de nombrar un ministro interino una hora antes de la reunión que habías anunciado. Gracias porque te tocó este trago amargo después de defendernos en la reforma de la Seguridad Social. Gracias porque te cobraron el proyecto de reestructura para deudores. Gracias porque te mojaron la oreja en lo íntimo, buscando sacar lo peor de vos, pero le respondiste actuando como el estadista que sos. Y sigue. ¿Ustedes se sienten así? Bueno, es evidente que hay muchos cabildantes que se sienten de esa manera, ¿no? Representa el pensamiento de mucha gente de Cabildo Abierto. O sea que ven que todo fue como una operación de venganza por el proyecto de deudores, por la reforma de la Seguridad Social. Bueno, es evidente que Cabildo Abierto desde que nació generó molestia, ¿no? Porque siempre se le vio como un contendiente. Le generó molestia al Frente Amplio, le generó molestia a los partidos tradicionales, y bueno, y es evidente. Fíjese que una cosa muy clara, nosotros nunca salimos a criticar a ningún candidato a ninguna personalidad relevante de la coalición. ¿No? ¿Al presidente de la República, Manini Ríos, no lo criticó? Pero no, por ejemplo, nosotros nunca hemos dicho de que no se cumplen con la palabra o cosas por el estilo. Eso dolió, eso le molestó particularmente. A mí me molestó particularmente porque si hay una cosa que yo he honrado siempre es mi palabra, ¿no? Yo soy una persona de campo, en el campo los negocios se hacen de palabra. Si usted encuentra a alguien en el medio de los negocios rurales que diga que yo falté a mi palabra, la verdad que lo voy a felicitar. Igual la cosa no quedó muy bien, ¿no? Porque el otro día veíamos el saludo entre el presidente, la ahora senadora Irene Moreira y Manini Ríos, una frialdad importante. Mire, el día domingo yo estuve en el aniversario de Silda Polié, porque yo justamente el establecimiento que tengo con mi hermana lo tengo en esa zona. Es un establecimiento familiar que tenemos hace 150 años.
Y obviamente que estaba el presidente de la República. Fui, lo saludé, estuvimos conversando, porque somos personas educadas, porque somos personas que queremos al país, que sabemos que tenemos que transar nuestras diferencias, porque usted en la calle se encuentra todos los días con gente que piensa distinto a usted. Y la convivencia social solo es posible si usted dialoga. No quieren decir que necesariamente reconozca mis razones, probablemente no lo haga, pero que tenga un diálogo de calidad me parece muy importante. Me queda una duda a propósito de cómo arrancamos este tema sobre la coalición. ¿Usted quería irse porque entiende, porque por el enojo que le provocó la situación con Moreira, o en realidad se quiere ir porque entiende que la coalición ya no representa lo que es Cabildo Abierto, en la medida, como usted mismo decía, que entiende que hay una parte de la coalición que tiene una visión más liberal, que el Frente Amplio es más estatista, que ustedes están en una tercera vía, que no se sienten representados por la coalición, y porque además pasa todo lo que pasa con el Partido Nacional o con el gobierno, como lo dijo el propio Manini Ríos, que no dijo que la calle Pou falta la palabra, pero dijo que este gobierno respondía a intereses de grupos económicos, que tampoco le debe haber caído muy bien al presidente. Entonces, ¿usted se quería ir de la coalición porque entiende que ya no representa lo que Cabildo Abierto es en el sistema político uruguayo? Mire, quizás un poquito por las dos cosas, o sea, para ser más claro, un poco porque obviamente que nos causó molestia la forma en que se dispuso el cese, ¿no? Pero también porque yo entendí, no me acompañaron el resto de la mesa política, salvo algunos compañeros, que era bueno, creo una buena oportunidad de marcar nuestra diferencia con los restantes partidos sin afectar la estabilidad de la coalición. Y al extremo que yo dije que yo estaba dispuesto a renunciar a mi banca en el Senado, ¿no? Porque me parecía, bueno, que si íbamos a renunciar a todos los cargos políticos, no me parecía lógico que yo como proponente de esa actitud me quedara muy cómodo en una banca en el Senado. ¿Pesó el tema de los cargos a la hora de tomar esta decisión? Yo no sé si pesó el tema de los cargos. Yo pienso que no, tengo que pensar de Pero buena... por algo usted puso el suyo a disposición. Porque me parecía que yo tenía que dar el ejemplo. Si vamos a sacrificio, vamos todos al sacrificio, no algunos. Nos queda poco tiempo, pero me queda una duda. ¿Cuánto le pesa electoralmente este episodio de clientelismo político encabezado por Irene Moreira a Cabildo Abierto? Y el año que viene le digo cuando sean las elecciones, porque ahí la gente va a votar y ahí vamos a saber la verdad de las cosas. Porque la verdad que las encuestas han fracasado mucho, ¿no? Entonces no me voy a guiar por encuestas. Son una referencia, no lo niego. La última de equipos le dio muy bajo, ¿no? El año que viene vamos a tener la encuesta que vale, que es la encuesta de la opinión de la gente. Senador Guillermo Domenech, muchísimas gracias por estos minutos. Es un gusto estar siempre con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9:05.